Y educación en nuestra ciudad, que afronta, que entronca directamente con la visión y la misión de nuestra fundación vital, que es la formación. Este edificio singular hoy en Zaramaga y que, como explicará la consejera, asimismo también albergará. Eskerrik asko Jon, eta gure partetik hezkuntza sailetik pozik gaude lortu dugun akordioagatik izan behar dut, eta azpimarratu behar dut. Denbora luzea eraman digu, baina azkenean lortu dugu emaitza ona. Vital Fundazioak egin duen alegina azpimarratu nahi dut. Azkenean, erakunde biek erakutsetako implikazioak albideratuko du azkenean lortu dugun akordioa. Akordioan oraindik lantzen ari gara, pixka bat adosteko falta diren aspektu batzuk, baina urtea bukatu baino lehen hor martxan izango dugu. Hezkuntza sailetik uste dugu formazioa eta hezkuntzara bideratutako proiektuak bultzatzeko toki aproposa dela. Eraikin honetan, Jon Urrestik esan duen bezala, IDEarte zentroa ekarriko dugu. Eta baita teknika zentroaren zabaltze bat, bere egoitza Errenterian jarraituko durako, noski. Baina, zabaltzen ari gara eta arlo ezberdinetan lantzen lurralde ezberdinetan. Teknikan, Lanbide Heziketari lortutako ikerketa eta berrikuntza proiektuetan egiten dute lan. IDEarte zentroak diseinuko goi-mailako ikasketak eskaintzen digu gaur egun. Eta baita, arte plastikoetako ikasketak ere jasotzen ditu. Zentro honek beraz, espazio berriak izango ditu bere esku. Eta seguru gaude, aldaketa honek zentro bezala hasten lagunduko diola. Esan bezala, gure gizartean Lanbide Heziketak ere paper oso garrantzitsua jokatzen du. Gure helburua Lanbide Heziketa berrikuntza proiektuak bultzatzen jarraitzea da. Eta hori dela eta teknikak gaur egun egiten duen lana zabaldu nahi dugu. Eta horregatik ona ere ekarri nahi dugu. Zan bezala, teknikan Lanbide Heziketari lotutako berrikuntza eta ikerkuntza lantzen da. Eta gaur egun Errenteriako egoitzatik. Eta oraindik aurrera, eta hemendik aurrera, egoitza berri bat izango du Gasteizen ere. Bertan, sormen industriaren inguruan egingo dute lan. Batez ere, bideojokoen errealizazioan, 3D animazioan, errealitate handituan, errealitate virtuala eta errealitate mistoan. Teknika egoitza honetan gai hauen inguruan berrituko da, ikasle formatu eta ondoren ikasle horiek Lanbide Heziketako zentroetan formakuntza bultzatu dezaten. Benetan uste dut alde guztiak irabazten duela eta irabazten dugula akordio honekin. Vital Fundazioak hezkuntzari eta formazioari loturiko proiektu batean zuzenean laguntzen du. Eta hezkuntza sailak eraikin moderno eta erabilgarria du bere esku egitasmo ezberdinak bultzatu ahal izateko. Eta guzti horrek, naiz eta gero seguru nago alkateak azpimarratuko duela ni baino beto, Gasteizi ona egiten dio eta Gasteizko herritarrek zerbitzu berri bat izango dute haien eskura. Como iba diciendo, desde el Departamento de Educación estamos muy contentos con el acuerdo que hemos alcanzado con la Fundación Vital. Nos ha llevado su tiempo, hemos trabajado duramente, pero al final el resultado es satisfactorio. Quiero agradecer a la Fundación Vital todo el trabajo realizado. La disposición y la implicación de las dos instituciones nos han permitido alcanzar este acuerdo que todavía estamos trabajando para que antes de final de año consigamos firmarlo definitivamente. Desde el Departamento de Educación consideramos que es un espacio muy interesante y que está aproposa para impulsar proyectos educativos y de formación. Vamos a trasladar aquí, como ya se ha citado, el centro IDEarte y vamos a impulsar también una ampliación de técnica, un centro de investigación e innovación en formación profesional que tiene su sede en Rentería. El Centro IDEarte, que ofrece la formación superior en diseño y también imparte enseñanzas en el ámbito de las artes plásticas, fotografía e ilustración, va a disponer de un nuevo espacio más moderno y funcional.
Y estamos seguros que el estar en este nuevo espacio les va a permitir crecer en distintos aspectos, no solamente en el ámbito del espacio. También la formación profesional juega un papel fundamental en nuestra sociedad. Es nuestro objetivo seguir innovando en la formación profesional y por este motivo vamos a ampliar la labor de Técnica, Centro de Investigación e Innovación en la formación profesional, que tiene su centro en Rentería y ahora también va a contar con su sede en Vitoria, en este edificio. Aquí van a trabajar en cuestiones vinculadas a las industrias creativas, realización de videojuegos, animación 3D, realidad aumentada, realidad virtual o realidad mixta. Aquí se va a investigar y se va a formar al profesorado para que esas nuevas enseñanzas puedan trasladarse luego a los centros de formación profesional. Creo sinceramente que todos ganamos con este acuerdo y la Fundación Vital colabora en un proyecto educativo y formativo y desde el Departamento de Educación disponemos de un edificio moderno y funcional para impulsar diferentes proyectos educativos y formación. Y sobre todo, lo que más también nos importa de todo este acuerdo es que también va a redundar en el beneficio de los vitorianos, la ciudad de Vitoria, y en esto le voy a ceder la palabra al alcalde porque yo creo que también es un proyecto ilusionante para la propia ciudad. A ver, son dos aspectos un poco diferentes, pero por otro lado que van a crear sinergias. En el ámbito de la Escuela de Arte, de Diseño y Arte, en estos momentos tienen aproximadamente unos 350 alumnos con los estudios que están ofreciendo. Yo creo que la apuesta principal es el hecho de que van a estar en un edificio más acorde al desarrollo de su actividad que lo que actualmente tienen. Llevan años reclamando estar en un espacio más adecuado y en el que puedan desarrollar su labor pues, de una mejor manera, ¿no? Yo creo que el principal logro es estar en un espacio adecuado. El hecho del crecimiento, pues ya veremos, porque ya sabemos que habitualmente son alumnos los que no entran todos los alumnos que demandan entrar en la escuela. Hay colas de espera, pues como puede ocurrir en otras titulaciones, porque son demandadas debido a la calidad de la enseñanza que ofertan. Lo que esperamos es que en este edificio puedan desarrollar bien su labor. Si tienen posibilidad de crecer, desde luego será por lo menos también para nosotros un éxito. Desde el ámbito de la ampliación de técnica que se va a implantar aquí en Gasteiz, como hemos dicho, la parte técnica es un centro de innovación e investigación que principalmente lo que hace es trabajar con profesorado de centros de formación profesional y con empresas. Entonces, lo que hacen es seguir avanzando en proyectos de investigación y de innovación y toda esa investigación e innovación después que se pueda trasladar al resto de los centros de formación profesional. Es decir, pues bueno, todavía no hemos determinado, estamos trabajando, por eso el acuerdo tampoco está totalmente cerrado, porque tenemos que ver exactamente cómo se trasladan, cómo se instalan y demás. Eso, pues como son partes en el ámbito de técnica, pues bueno, es una ampliación, es intentar ampliar nuevos ámbitos de trabajo. No tenemos todavía no tenemos cuantificado en ese sentido. Bai, gure asmoa da, ez dakit entzuten dan. Bai, gure asmoa da eskola hastea beraien pues, leku aldatzea urtarrietik aurrera, zergatik oraindik akordioa sinatu gabe dago. Orduan gure asmoa da urtea bukatu baino lehen akordioa sinatzea eta ja urtarrietik, pues bueno, pizka bat egin behar dugu planifikazio bat, aber nola toki aldatu. Eta teknika, pues bueno, datorren urtearen zehar ere hasiko da ona etortzen. Baina, bueno, ez dago oraindik planifikatu behar dugu orain. Zergatik justu akordio berria da ikusi duzuen bezala, justo gaur eguerdian onartu da patronatuan, akordioa orain landu behar dugu sinatzeko, eta ja urtarrietik aurrera, pues bueno, ahal dugun azkarren etorriko gara ona.
Joder.